aquí estamos. Sí, aquí estamos. ¿Qué tal con tu vergüenza delante de las cámaras? Bueno, Ahí, ¿no? ahí, algo de vergüenza hay, ¿eh? ¿Por qué tenemos tanta vergüenza como las cámaras? Porque es como un escenario de mentira. ¿Y por qué tenemos vergüenza al escenario? Al exponerse, yo creo, ¿no? Ah, bueno, claro, porque te van a ver otros. Eso es. Sí, es como si hubiera aquí mucha más gente de la que estamos. Ya. Entonces nos sentimos mucho más observadas, ¿no? Y ahí aparece la vergüenza. Claro. Hoy me ha venido una pregunta. O sea, la vergüenza viene porque hay otra persona. Exactamente. O sea, porque hay un reflejo de alguien que te devuelve una mirada de cómo tú te estás comportando, ¿no? De ti misma. Por eso aparece cuando empieza lo que es la identidad, cuando empezamos a tener conciencia de quiénes somos. Claro. Que sobre todo aparece en la adolescencia, pero ya de antes también puede aparecer. A partir de los 2 años ya se empezamos a ser conscientes del yo, ¿no? De quién soy. Y ahí empieza a aparecer la vergüenza. Poco a poco, pero sobre todo es en la adolescencia cuando coge igual más entidad, ¿no? Lo que es la vergüenza. Es como en la edad en la que empezamos a que no quiero que mi madre me abrace ni que me diga las cosas cariñosas que me dice en casa o que mi padre me lleve de la mano, ¿no? Sí, es que la adolescencia es la etapa en la que esa identidad ya va cogiendo una forma ya más de adulto, ¿no? De adulta, entonces es un momento muy clave en ese sentido. Yo, por ejemplo, o sea, he sido muy, muy vergonzosa desde pequeña. De hecho, o sea, como hoy he estado pensando en mí y en mi vergüenza y como en mi vergüenza a lo largo de los años, y creo que como que al principio no tanto, o sea, como que había ahí un parámetro donde, o sea, siempre he sido muy echada para adelante para decir como mis necesidades o para revelarme, o bueno, no sé si era revelación, o sea, revelarse o como mis necesidades, Sí. Y la forma en la que lo decía que era chillando. y montando como alboroto y pataleando y cuanto más chillara, más claro lo tenía que dejar. Pero luego sí que recuerdo como ser muy vergonzosa y yo, por ejemplo, iba a clases de violín y me acuerdo que era como un momento de hacer en grupo, o sea, como eso de estar en grupo, de exponerme públicamente. Mis padres se dedican al teatro, o sea, y yo tenía una vergüenza ajena que me moría de mis ellos, padres. ¿no? Sí, Claro, de verlos decir, tú ¿pero externamente. qué? O sea, ¿por qué se exponen de esta manera? O yo que sé, ir a ver una obra en un teatro, en el Gallardo me acuerdo de una obra que mi madre le daba de mamar a un señor que hacía de niño, pero Sí. yo le conocía a este señor y era como, ¿qué hace mi madre? Sacándose A la lo mejor teta. el señor en ese momento tenía 17, 18, No, era más, mayor, 20, ¿no? Más 20, 30 lo mismo igual. que yo, ¿no? Sí, sí. Y un señor, Un ¿qué haces señor, ahí? ¿y qué hace este señor y mi madre aquí delante de toda esta gente? Y yo decía, ¿pero no tienen conciencia de que tienen una hija? El teatro, tío. Sí. Y Ay, me no acuerdo de que existo, mamá. de que existo y me da Existo. vergüenza. Un poco de, por Y me favor. acuerdo de estar ahí en la butaca como tapándome, o sea, roja y así, tapándome con la chaqueta en plan, no quiero estar aquí, me da mucha vergüenza. Sí. ¿Para qué sirve la vergüenza? O sea, ¿por qué tenemos ese mecanismo de activar la vergüenza y de ponernos rojos? ¿Para qué sirve? O sea, ¿cómo es su función? Sí, como todas las emociones sirve para algo, ¿no? Vale. Y tenemos que aprender a relacionarnos lo mejor posible con ellas, ¿no? Y la vergüenza pues es también una emoción que tiene una función muy importante, en su justa medida, porque es muy desagradable la emoción de la vergüenza, pero en su justa medida tiene una función muy importante y tiene que ver sobre todo con que nos ayuda o nos puede ayudar a integrarnos en los grupos. Y como los seres humanos somos seres que necesitamos integrarnos, somos sociales, no somos personas aisladas, ¿no? Las personas que viven muy aisladas normalmente tienen alguna patología o algún problema muy serio, ¿no? Entonces, en principio sirve para eso, ¿no? Para tener como esa motivación pues, de encajar, ¿no? de integrarnos en los grupos, porque si no tuviéramos nunca nada de vergüenza o culpa también, por eso tiene similitud un poquito con la culpa, pues sería más difícil, ¿no? que igual pues, tuviéramos, ¿no? una conducta que ayudara, ¿no? a integrarnos en los grupos, ¿no? en su justa medida. Pero el problema que pasa con la vergüenza y con otras emociones también es que a veces no es tener vergüenza, es sentirme una vergüenza. Y aquí esta pregunta, yo creo que si nos hacemos esta pregunta nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Una cosa es tener vergüenza y puedo tener mucha vergüenza en una situación, en otra, etcétera,
pero otra cosa es sentirnos una vergüenza como personas, ¿no? Y esa segunda parte ya es más, bueno, pues genera mucho más sufrimiento. Pero en principio, la pregunta me ha encantado, la que me habéis hecho, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues sirve para integrarnos, para ser adecuados o adecuadas, ¿no? En grupo, ¿no? En lo social, sobre todo cuando ya vamos teniendo una identidad, ¿no? Ya vamos desarrollando nuestra personalidad. Para eso serviría. Y como ver cómo reacciona el otro a algo que tú puedas estar haciendo, ¿no? Como los límites de, no sé, de la convivencia o... Sí, de la convivencia. De que te acepten. Eso es, y de las normas un poquito que hay implícitas en cada situación social, ¿no? En cada cultura también. Claro. No en todas las culturas ni en todos los contextos existen las mismas normas. Hay unas normas implícitas que la vergüenza en ese sentido nos ayudaría, ¿no? A encajar mejor en todas esas normas, que también es importante hasta cierto punto, ¿no? Nunca había usado eso de sentirme una vergüenza, pero creo que me encaja bastante con mi descripción de cuando siento vergüenza, que en realidad me siento una vergüenza. Porque a mí sobre todo me pasa, súper típico, que ayer además salió muchísimas veces, que la gente se siente una vergüenza después de haber salido de fiesta. Después de haberse expuesto, después de haber reaccionado pues como pues Claro. no controlando, o sea, con un descontrol o con una forma que no está controlada pues por la noche, la música, el alcohol, lo que sea, ¿no? Y como que esto se repetía mucho y que yo, por ejemplo, pues últimamente como que me pasa bastante que los domingos, si he salido un sábado, o los sábados si he salido un viernes, me paso el día debajo de la manta hecha un ovillito así y me preguntan como Anne me pregunta o me preguntan mis compañeras de piso, ¿pero de qué? Y yo digo, lo que hice anoche. Y me dicen, ¿pero el qué hiciste? Y yo, pues ser yo hice. Es eso, como me siento una vergüenza. Me faltaba esa frase, me siento una vergüenza, no siento vergüenza, necesito una vergüenza. Sí. O sea, me siento una vergüenza. Claro, ahí eso es un sentimiento bastante más limitante, ¿no? Porque yo puedo tener vergüenza, ¿no? Pero la puedo gestionar normalmente, es más fácil gestionarla. Y yo digo, la voy a solucionar, ya no vuelvo a salir nunca. ¿Y cuánto te dura? Hasta que vuelva a salir. Claro. Además, ¿sabes lo que hacemos en ese tipo de situaciones? Repasamos lo de la noche anterior o esa situación, pero la repasamos desde una mirada y desde un momento que es totalmente distinto a ese momento, porque claro... O sea, total, que yo también digo, yo estoy aquí en mi casa, que esto lo pienso al día siguiente ya de haber pasado la vergüenza, o cuando una amiga me dice, siento muchísima vergüenza de lo que me pasa anoche, ¿no? Teníamos una amiga que le pasaba esto y decía, no voy a salir más, y una amiga que tenemos. Ah, vale. Tenemos una amiga que le pasó esto y le decíamos, pero tú estás pensando, y yo le decía, y mi reflexión está totalmente, yo creo que es perfecta. O sea, tú estás pendiente de ti y cada persona estará en su casa pendiente del mismo. Tú te piensas que si yo estoy todo el día ocupándome después de salir de fiesta de la vergüenza que soy y la vergüenza que me siento si no me preocupo de lo que han hecho los demás a mi alrededor. O sea, y ellos estarán en sus casas Con lo y suyo. ellas con sus Con cosas lo de la suyo. vergüenza que son ellos y que se sienten Con lo ellas, suyo. pero no en lo Claro. que he dado yo. O sea, esa gente ni se acordará de lo que yo he hecho, ni cómo iba, ni lo que había... O sea, Y no solo eso, sino que es que además en ese momento, eso que tú hacías en ese momento, en ese contexto y en esa situación, pues quedaba mucho mejor, estoy segura, que luego repasándolo y mirándolo como desde fuera, ¿no? Y con la resaca, ¿no? En casa. Sí. Sí, eso es así. Ya, y como que nos quedamos en bucle reproduciendo eso, ¿no? Y cada vez, o sea, se puede hinchar, como es algo que tú vas alimentando, ¿no? De alguna manera. Totalmente, lo alimentamos con los pensamientos. Algunos los notamos y los detectamos más fáciles y otros son tan automáticos que ni siquiera los identificamos y se nos pasan totalmente desapercibidos. Pero si observáramos un poquito qué pensamientos o qué voces, ¿no? Estamos teniendo respecto a eso que hice ayer a la noche o respecto a eso que me pasó ayer, entenderíamos muchas veces cómo eso se va agrandando, ¿no? Y el sufrimiento y la vergüenza va aumentando, ¿no? Me ha encantado cuando has hablado de tu amiga, ¿no? Esto es algo que yo suelo utilizar mucho, ¿no? Para trabajar la vergüenza. Podríamos hacer un ejercicio que es el ejercicio del desdoble, cuando tenemos mucha vergüenza, ¿no? O cuando nos sentimos una vergüenza. Analiza esa misma situación que a ti te está generando muchísimo sufrimiento desde fuera, como si le pasara o le hubiera pasado a una muy buena amiga, a alguien que tengamos aprecio, ¿eh? Esto sí que es importante, que tengamos aprecio, y que lo viéramos desde esos ojos. ¿Cómo veríamos esa situación, esa conducta? Sobre todo va a pasar una cosa, y es que de repente esa misma situación pierde peso, hace ¡fum! Pierde un peso que en nosotras, ¿no? tiene y es muy, muy desagradable.
porque en principio las normas deberían de ser un poco las leyes para todo el mundo igual, ¿no? Entonces, si para una amiga a la que tengo mucho aprecio esa situación es más bien graciosa, ¿no? Y pierde peso, y sí, un poco vergonzosa, pero pierde peso, también lo debería de poder ser para nosotras, ¿no? Claro. Eso es algo que suele ayudar a hacer este ejercicio de desdoble, ¿no? Entonces, por eso me he acordado cuando has comentado, ¿no? Un poco lo de tu amiga. Claro, ya ella se lo sé decir, pero luego yo a mí Claro, y pero me lo está mismo- pasando y yo digo, venga, voy a pensar en lo que le digo a mis amigas. Y si fuera yo mi amiga, pero bueno, no me la puedo quitar. O sea, ¿qué hago ya los próximos domingos que tenga resaca, Ainhoa? ¿Qué me recomiendas? Bueno, Si no me funciona lo de la amiga. bueno, lo La primero amiga que- soy yo. No, la amiga no eres. ¿Te acuerdas que Sí, estuvo ahí sí, y yo sí, estuve sí. ahí apoyándole y le digo, Sí, ¿por no qué me yo estos acordaba de argumentos no eso. me los digo a mí cuando estoy yo así mal? Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, pues sí, lo primero que podríamos hacer es recordar que todas las emociones, incluso la vergüenza, puede ser útil, que tiene una función, que no está ahí para fastidiarnos la vida. Eso ya también un poco como dices, bueno, y que todo el mundo tenemos vergüenza en un momento dado u otro, unas personas más que otras. Eso un poco normalizarlo en ese sentido creo que es el primer paso, pensar un poco desde ahí, ¿no? Y luego lo del desdoble, que es algo que te recomendaría, pero con un poquito más de persistencia, porque Vale, un hay, rato hay que solo, insistir, no, vale, hay que 2 insistir, minutos no. hay Vale. que insistir un poquito Un más. rato todo el día, Eso, vale. imaginarlo un poco pues, desde fuera, ¿no? ¿Qué le diría a mi amiga? ¿Cómo lo vería yo si lo hubiera pasado a ella? ¿no? Pero con un poquito de insistencia porque es un poco más así. Vale. Y luego también una cosa muy importante con la vergüenza es que hay que afrontarla, hay que atravesarla. A mí me gusta más que afrontar, la palabra es atravesarla, hay que sentirla. Ya. Es muy desagradable, pero una vez que la notas en el cuerpo, mira, eso podría ser muy interesante. Tú cuando estás ahí en la cama, ¿no? Dándole vueltas, que en lugar de seguir en los pensamientos, lleves la atención al cuerpo. Últimamente estoy ahí, ¿eh? Últimamente estoy sintiendo cosas incómodas y estoy diciendo, vale, las estás sintiendo. O sea, siéntelas, de verdad. Que a Nótalas veces en el- digo, eso las es. corto aquí y no quiero sentir a partir de aquí más. Y muchas veces me pasa que las corto y claro, luego tengo un miedo a sentirlas increíbles. Claro. Y ahora estoy como, ¿la estás sintiendo? Venga. Pasar la Gózatelas. atención de la cabeza O o de sea, los pensamientos. siente las cosas que eso sientes es, en el cuerpo, al a ver por cuerpo. dónde lo sientes. ¿Dónde noto esa vergüenza? ¿Dónde Claro. la noto? ¿La noto en la cabeza, en las rodillas o aquí en el pecho o en la tripa? Y focalizarnos ahí y observar cómo es esa sensación. Es muy desagradable, pero ¿cómo es? Ya. Incluso le puedo poner un número del 0 al 10, pues es un 8. La del otro día era un 9. Entonces ya cuando la pongo ya como a una sensación, cuando la reduzco a una sensación, es mucho más gestionable que si es sensación, emoción, pensamiento, bucle de pensamiento. Entonces, Sí, como que es algo más terrenal, ¿no? Algo que... eso es, que la puedo notar toco, y que sí. tiene un número, ¿no? No es un fantasma así, un monstruo que me va comiendo, sino que lo noto en el cuerpo, tiene un número, incluso le puedo poner un color Claro. o una imagen. Hay gente que utiliza incluso, pues le pongo una imagen, ¿no? Y la noto en el cuerpo. Entonces, eso ya es, la puedo atravesar mejor, ¿no? Entonces, afrontarla es fundamental, atravesarla. Y luego, ayer salió esto mucho, bueno, entre nosotras, como que igual yo tengo más tendencia a sentir la vergüenza antes de hacer las cosas y Cristina después, ¿no? Es como o sea, siento vergüenza después que he hecho algo, pero lo he hecho. Y yo es como, soy más precavida o más, no sé si es calculadora, o como que Hace así primero. estoy ya Y luego va, yo no, haciendo yo como me tiro todas y las luego ya posibilidades en mi cabeza antes de decidir hacerlo. Y entonces una pregunta que preguntábamos ayer en la calle es como, ¿qué te has dejado, o sea, qué cosas has dejado de hacer por vergüenza? Y yo me doy cuenta, y hoy me he dado cuenta, de que estoy dejando de hacer muchas cosas, como por ejemplo, llevamos casi más de medio año que tenemos que vender nuestra obra de teatro y me da vergüenza, me he dado cuenta hoy que me da vergüenza llamar a los sitios y que me rechacen. Bueno, no sé si es vergüenza o miedo. Ah, es que ahí también. Pero como un temazo, Puede ser una mezcla, ¿eh? Las Sí. emociones no suelen ir solas. Sí, y me he dado cuenta de eso, que igual algo tan sencillo como hacer una llamada, que puede ser como ahora estar aquí haciendo esto, que me da vergüenza o me da cosa porque me estoy exponiendo, hoy me he dado cuenta de que es lo mismo. Y como que magnifica, o sea, como a mí me pasa que como tengo tanto miedo al rechazo que pueda recibir al haberme lanzado a hacer eso, Sí, que me paralizo. claro. Y entonces no llevo a cabo las cosas. Sí. Las dos consecuencias principales de la vergüenza, cuando sobre todo es un poco más desproporcionada y muy intensa, es aislarnos, meternos hacia adentro, como tú debajo de la cama,
y la otra es evitar situaciones, posponerlas o no hacerlas. Esas dos son las principales consecuencias. Luego también puede pasar con la vergüenza que puede generar reacciones agresivas, tanto hacia mí misma. Los pensamientos algunas veces pueden ser agresivos hacia nosotras mismas, eso no lo toleraríamos. Lo que nos decimos a nosotras no lo toleraríamos probablemente de nadie, ¿no? Pero en nosotras pues ahí es barra libre. Y también respuestas defensivas hacia los demás, respuestas agresivas hacia los demás. Hay personas que esa vergüenza les es tan intensa y la gestionan tan mal, no la saben gestionar, que se ponen a la defensiva y entonces tienen una reacción violenta hacia los demás. Pero el aislarnos hacia adentro o evitar situaciones viene de la mano de la vergüenza. ¿Y cómo hago para forzarme a eso? O sea, yo muchas veces me visualizo a mí misma haciéndome así, ¡venga! Pero tampoco te pegues tan fuerte. Ya. Claro, a lo mejor tienes lo que te está diciendo, a lo mejor tienes que cogerte la mano y decirte, venga, vamos juntas para adelante. En vez de pegarte una patada, a mí me dejas, ve tú sola. Sí. Y eres tú la que tiene que ir. Sí, hombre, claro. Me he empujado. Tratarnos con un poquito de cariño, ¿no? De comprensión, pues siempre ayuda, a nosotras mismas y también a los demás. A un niño o a una niña pequeña que le ayudaría, por ejemplo, a saltar de un trampolín. Esto. O que le digas, venga, nos tiramos juntas de trampolín, venga. Y sobre todo también la posibilidad de decir, bueno, no pasa nada, igual hoy no estoy preparada para esto, pero lo voy a intentar otro día o me lo voy a seguir, ¿no? Trabajando para que pueda conseguirlo. Pedir ayuda también a veces, ¿no? A alguien también cercano con la que tener un poquito de empatía, ¿no? Un poco de esa ayuda. Buscar ahí en el entorno más cercano, eso es importante también. No, tranquila. ¿Te tienes que ir? Espera, ¿Cuándo se convierte en algo patológico? ¿Os queréis ir terapia? ¿O enfermizo? ¿El qué? La vergüenza. ¿Qué dices que de la vergüenza? ¿Cuándo se convierte en algo patológico, enfermizo? Eso. Sí. Cuando... Vale. Espérate. Vale. Vale, es que tenemos aquí estas preguntas, pero ya es que las ha dicho todas. Estas, las que tenemos aquí. Vale. A ver, otra pregunta es, ¿cuándo la vergüenza se convierte en algo patológico? O sea, ¿cuándo llega a ser algo, un problema que ya no es solamente como Tengo vergüenza, sino soy una vergüenza. Eso, cuando llegas a ser soy una vergüenza, a sentir que yo soy una vergüenza, ¿no? En inglés, de hecho, creo que hay un término que es precisamente esto, no es vergüenza de tengo vergüenza, sino soy una vergüenza, creo que es shame o algo así. Ah, sí. Sí, claro. Shame. Sí, pero que tiene más que ver con quién soy, no con tener, sino con el ser, ¿no? Pues se convierte en patológico o en un problema cuando esa vergüenza me está impidiendo ser yo misma, cuando me está impidiendo hacer cosas importantes. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho hablar en público. Me cuesta desde que soy jovencísima, ¿no? Desde que era una cría, ¿no? Una adolescente. Y cuando terminé la carrera pensé, bueno, yo tengo mucho miedo a esto, a hablar, a exponerme, pero es que yo quiero dedicarme a la psicología. A mí me apasiona lo que he estudiado y además que quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces, con dificultades, con mucho esfuerzo, pero fui enfrentándome a eso, ¿no? Sería patológico si yo no hubiera dado ese paso, ¿no? Si yo no me hubiera enfrentado, si no me hubiera expuesto a eso. Ahí es cuando se convierte en patológico, cuando dejo de hacer cosas importantes para mí, para mi desarrollo, para mi bienestar, cuando dejo de ser yo misma, cuando dejo de dar opiniones. Y a un nivel más íntimo, cuando en mis relaciones, incluso con las personas que tengo confianza, no me abro. Porque hay personas que les cuesta muchísimo abrirse, que nunca hablan de cómo se sienten, por vergüenza a que les juzguen, al que dirán. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una vergüenza más patológica o de este estilo, tiene que ver probablemente con que a lo largo de cuando se ha ido formando esa identidad nuestra, pues hemos tenido figuras importantes al lado, pues que nos han expresado pues bastante rigidez, bastante firmeza, nos han criticado, nos han exigido bastante. Entonces, claro, hemos ido creando como esa idea de que no es suficiente lo que hago, de que no está bien lo que hago, de que lo que voy a decir seguro que es una tontería. Eso se ha ido gestando en años, no es de un día. También puede pasar
que si yo he tenido una experiencia muy abrumadora, una experiencia en la que he sentido una humillación, una vergüenza muy intensa, esa experiencia sí que me ha podido como desarrollar más la vergüenza. Pero normalmente, en mi experiencia al menos, es que es algo más que se ha ido forjando a lo largo de los años, ¿no? Con esas figuras de nuestro entorno más cercano, familiares, ¿no? Padres, madres, familiares cercanos también, incluso profesores, profesoras, pues que nos han reflejado sobre nosotras mismas una idea pues no muy positiva, una idea de que nos teníamos que esforzar más. Por eso cuando empezábamos esta charla hablando de la vergüenza tiene que ver con el otro, ¿no? Y con el reflejo que el otro, ¿no? que está reflejando de mí misma, pues precisamente es esto. Y ahí es donde tenemos sobre todo casos de vergüenza más patológica, ¿no? Donde igual tendríamos que pedir ayuda. Pero también estoy segura de que muchas veces si normalizamos la vergüenza, si la expresamos con amigos y amigas, si entendemos que es una sensación física, que no estamos realmente en peligro, aunque nuestro sistema, ¿no? Más cerebral nos esté indicando que es peligro, ¿no? Y vamos atravesando esa sensación, nos vamos enfrentando a ella. Hombre, no desaparece del todo, y yo creo que está bien que no desaparezca del todo, ¿no? Porque también hay como el otro extremo, el no tener nada de vergüenza. En casos muy aislados, o sea, en muy poquitos. ¿Eso sería patología? Bueno, depende si estamos hablando de alguien que no tiene, digamos, interiorizado para nada, ¿no? Pues las normas mínimas, ¿no? De convivencia, de relación, las normas que van implícitas un poquito en el... Y eso les puede causar muchos problemas, por ejemplo, a la hora de mantener un trabajo, claro, que es importante también. No solamente... Es como una amiga que... dile lo de la amiga. que decía que ella no tenía vergüenza de nada y que hasta que se dio cuenta de que tenía que ser un poco consciente, porque yo qué sé, decía, pues ahora quiero ser camarera. Y se ponía de camarera. Y se ponía de camarera e invitaba a todo el mundo, en verdad, porque decía, ¡ay, qué divertido! O sea, pero es que es... O sea, es ¿No como... se toma nada en serio? No, y es como... ¿No? Camarera, pues invita a la gente. Y venía todo el mundo y ¡ah, te invito! No duraba ni un día, o sea, y así con un montón de trabajos. Bueno, ella es músico y también supongo que... Bueno, y también... Bueno, hay que ser artista. Sí, es artista, pero también es un artista... Vive en otro Sí, plano astral, sí. literalmente. Sí. Pero yo la admiro mucho porque, o sea, como que a veces digo, es verdad. También como que observamos eso ayer en la calle, que también como que se necesitan referentes que no tengan vergüenza. Bueno, a nosotras nos pasa, ¿no? Que cuando pues hemos hecho nuestras cosas, nuestras obras de teatro, mucha gente como que se acerca a nosotras diciéndonos, qué valientes. O sea, y qué valientes es como, a ver, ¿el qué? O sea, ya sé que te da vergüenza, ya sé que esto era ridículo. O sea, ya lo sé. Que eso era a lo que hemos empezado a hablar, que no te he terminado de contar. Sí. Que nosotras siempre que vamos a trabajar partimos de la premisa de que somos ridículas, vamos a dar vergüenza y ya está. Y vamos con eso para adelante. Claro, efectivamente. Sí. Eso puede ayudar un montón, por ejemplo, a la hora de exponernos, ¿no? Es decir, Sí, bueno, Exacto. en principio voy Claro, a partir vergüenza. de la base de que, oye, de que no tengo nada que perder, ¿no? Y a mí, o sea, desde que he empezado a ver eso conmigo misma, o sea, yo siempre he sido muy vergonzosa. De hecho, o sea, yo creo que he sido vergonzosa patológica porque cuando estaba estudiando en la escuela no iba a clase por vergüenza. Ah, bueno, yo tampoco. Yo llegué a vomitar encima del escenario. O sea, yo De los aquí nervios, que me ¿no? hice delante de la cámara, yo llegaba a vomitar. O sea, ella subía al escenario y me he bajado, me he tenido que ir entre bambalinas corriendo al baño en medio del pasillo, de los nervios y la adrenalina que me entró así, de que todo el mundo me estaba mirando, colapsada total. Pero para mí no era tanto el escenario en sí, porque ahí sí que me sentía cómoda, sino más el contexto de la gente normal, que y sí me da el, vergüenza. como el... No digas esto. Bueno, que es la verdad, como los círculos sociales, o sea, como más el socializar o los estatus como- o... Claro. Las posiciones y todo Sí. esto. Al final, O sea, eso me da más como vergüenza y no saber cómo... En un escenario, ¿no? Yo no soy actriz, pero al final estás también interpretando un papel. Claro, ¿no? exacto. Que no necesariamente eres tú, sino Exactamente. estás interpretando a otra persona, ¿no? Y eso puede ser más fácil y más sencillo que, por ejemplo, ir a una fiesta, que hay grupos, ¿no? Sí. Y tú incorporarte, tú desde tu... Y me pasaba que cuando he estado en esta época de mi vida, tenía más vergüenza ajena. O sea, veía más a gente que me producía un rechazo. Era Porque como, te estabas viendo no a ti puedo misma mirar, en ellos. exacto.
Y de repente me Qué acuerdo listas que somos. una amiga mía me dijo, es que igual cuando te está dando algo de vergüenza ajena es porque tú estás proyectando y lo que estás viendo en el otro eres tú. Y entonces me explotó el cerebro y dije, vale, pues a partir de ahora, porque me ofendí. Tuviste bastante colapso con Sí, eso, yo me acuerdo. y me ofendí y dije, pues no. O sea, y entonces estaba como en bucle con eso, cada vez que veía algo que, como, yo qué sé, escénico, bueno, o algo que me daba vergüenza, decía, no, porque estoy proyectando. Y le decía, Cristina, estoy proyectando, es que soy O me yo. decía, soy eso, yo hago eso. Y yo, a ver, Ale, pues no eres la misma persona ni estás haciendo esa obra de teatro. Y me decía, soy eso, es que me ha dado vergüenza, entonces entonces yo lo hago. Y entonces ahora, que bueno, o sea, tengo como mis picos de vergüenza y no vergüenza, de hecho el otro día o sea, como he estado más insegura estas últimas semanas y sí que he sentido vergüenza actuando, que hacía mucho que no me pasaba eso. Y era como, o sea, siento esta cosa de, me estoy viendo de fuera, Vale, bueno. ay, nada, nos las Espera un momento. Y entonces... Tía, habla mucho, te enrollas un montón, macho, no te da pues ya vergüenza, está. ¿eh? No tienes ninguna vergüenza. Ya no quiero hablar más. Sigue hablando, venga. Pues se me ha olvidado ya que mi hilo, porque está construyendo una Ya, cosa pues es y que se me te ha construyes deconstruido. una obra de teatro Ya, entera. es que de me una- cuesta. No, es está como genial, no es minimizar. genial. Y eso, y que ahora cuando veo algo que me da vergüenza, no me da vergüenza, o sea, como ese sentimiento de vergüenza me gusta. Y dices, ay, Cuando veo algo la que me da ternura, yo vergüenza- empecé a cambiar la vergüenza por la ternura. Bueno, y es que el cringe me gusta mucho. Sí, pero el queje es como, ay, qué vergüenza, o sea, Me como, encanta. es una emoción que me da ilusión, o sea, como decir, no lo admiro ni me da asco, sino es como, ay, vergüenza, me encanta que me dé vergüenza. Lo admiro. O sea, es como, me gusta esa emoción. Como, es que mira, está dando vergüenza y lo está haciendo, ¿sabes? O sea, como que lo admiro, que se está exponiendo, está siendo ridículo, pero está siendo capaz de hacerlo. Que mucha gente se queda con las ganas, ¿no? O sea, que es como, Sí. pues tú estás juzgando y no te estás atreviendo a hacer nada, pues atrévete a ser ridículo, Sí. que mucha gente ni se atreve. Es lo que Sí. decíamos, ¿no? Intentar llevarnos bien con las Sí, emociones, es incluso con verdad. las que son desagradables, ¿no? Entonces, es decir, pues hasta, oye, me he aficionado a sentir la vergüenza, ¿no? Y poder sentirla y ya está. Y además me da como, ¿no? Un poco de subidón, ¿no? Sí. Al final es empatía también, ¿no? Lo de la vergüenza ajena tiene mucho que ver con la empatía. Al final tú te estás viendo en esa situación y dices, ay, ama, qué vergüenza. ¿no? Entonces, es como si tú fueras, o sea, como si fueras esa persona. Tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Con la empatía, con Sí. la capacidad que tenemos. Hoy lo hablaba con mi pareja que le he dicho, ¿tienes alguna pregunta de vergüenza para Ainhoa? Y me ha dicho, y me dice, buah, dice, claro, dice, es que a nosotros nos pasa una cosa, que es que yo cuando hablo, cuando estoy en un tema de conversación, me abstraigo de todo lo de mi alrededor, entonces yo para mí nadie existe a mi alrededor, solamente la persona con la que estoy hablando, y entonces puedo hablar de lo que sea al volumen y tono que me dé la gana, porque para mí solamente lo estoy escuchando yo y la persona que tengo a mi alrededor, y eres una persona que, aunque esté encerrado en la habitación, piensa que todo el mundo le está escuchando. Entonces, y tú también, es que en verdad, tú también eres así. Ale también es así. Y a veces es como, Entonces, Cristina, cállate. Y yo hago como, a baja. lo mejor, y yo hablando no sé qué, me dice, por favor, Cristina, yo, y me enfado porque queréis dejar hablar y que me exprese, y me dice, no, que es que te está escuchando la gente, y yo, que a la gente le da igual lo que yo piense, o sea, lo que yo diga. Y si no, pues que me escuchen, digo, si tanto les interesa que pongan el oído, o sea, les cuento más, que se acoplen a la conversación, que me pregunten, pero eso me decía hoy, que ese era su Seguramente más cosa con la a tu vergüenza. pareja habrá tenido experiencias en las que exponerse, ¿no? O en las que abrirse, pues bueno, pues hayan sido pues, duras o difíciles, entonces se ha interpretado, ¿no? O dentro de él, pues tiene ya asociado que el que los demás escuchen, ¿no? Que los demás sepan de él puede ser peligroso. ¿no? Tiene mucho que ver con las experiencias que hemos tenido y con lo que también nos han inculcado de valores. ¿no? También ha hecho una reflexión que ha dicho, es que ojo a la reflexión que ha hecho, dice, a ver, es que lo quiero tanto, dice, a ver, es que claro, yo por ejemplo estoy aquí en una mesa sentado y en realidad soy la típica persona que está con la oreja puesta en todas las mesas de alrededor, entonces luego pienso... Le parece que me que va- todos los demás hacen lo mismo. Claro, exactamente. Ha reflexionado muy bien, yo lo he dicho muy bien. Claro. Vale, nosotras tenemos un problema. Sí. Necesitamos tu ayuda. Por nosotras nos lo pasamos genial haciendo estos vídeos. Nos echamos unas risas. Más delante de las cámaras que detrás, echan las risas aquí. Pero luego, claro, luego llega el momento de revisar los vídeos antes de subirlos. ¿Cómo lo lleváis eso? Fatal. Lo llevamos Fatal, muy fatal. mal. O sea, O sea, creo que no he sido capaz de ver un vídeo entero. Bueno, el de la culpa. la culpa porque eran como cosas Sí, muy diferentes. Sí me hace gracia. Y como el palo selfie me hace mucha gracia. Ya.
Pero, uff, sí. Sí, incluso con nuestra obra de teatro yo no he conseguido aún verla entera. O sea, no puedo. Yo, eso sí, mira. Y mira que el otro día te lo dije, que había sido un descubrimiento nuevo mío. Y a ver, también te digo, llevo dedicándome al teatro ya mucho tiempo. Pero claro, dije, tío, hay muchas veces que hago un personaje que me da vergüenza porque ese personaje, como dice eso, y luego digo, a ver, que es que no eres tú, que eres el personaje. O sea, a ver, ya. Bueno. Y luego, claro, ya intento decir, venga, voy a ver la obra de teatro teniendo Sí. en cuenta que es un personaje, lo Sí. que estoy haciendo en la obra de Sí. teatro, que no soy yo, o sea, que Sí. está bien, pero uf. Cuando estás interpretando un papel, creo que eso puede ser puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero cuando Pero claro, aquí mismo Aquí no también hay- hay un papel. hay un También cierto hay un papel, hay una pero energía, hay sí. impostada todo esto, Sí. pero... uf. pero no es tanto como un personaje, ¿no? De una obra de teatro, ¿no? Sí, y eso le pasaba a Ani también cuando A mí al empezamos con estos principio, vídeos. buah, me rayó un montón. Porque me dijo, es que soy yo, no soy un personaje. Y dije, pues hazte el Y me personaje. decía, pues soy un personaje. Y yo, pero es que no sé ser un personaje, sí tengo que ser yo. Sí, es que ya eres un personaje. Ya, pero entonces luego, ¿quién soy yo? Yo no sé quién soy. Bueno, Por eso, ¿qué sí, hacemos? ¿qué hacemos? Bueno, si aplicamos un poquito lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla, lo primero sería Sentir la vergüenza. eso es, Agarrarnos a ello. exponernos, Vale. ¿vale? No, intentar no evitarlo. Vale. Hombre, tampoco, a ver, con cariño, ¿eh? No os pongáis ahí de repente un maratón de vuestros vídeos, ¿no? Un poco dosificado. Es que creo que es como, vale, o sea, lo práctico es, tenemos que vernos y elegir material. Pero es como No somos objetivas. mi yo productora o mi yo como selectora del vídeo y mi yo que soy yo, juzgona. Entonces es como, venga, voy a verlo como si no fuera yo y viendo que es interesante. Pero es que es el primer segundo, luego ya directamente hago ¡bum! Eres Claro. tú, y aquí has dicho fa. Claro. Y no, o sea, no sé, yo no sé ser objetiva. No, pues Es yo que no tampoco sé puedo. si se puede tampoco Ya. ser objetiva. Porque yo a Anne la veo, ella me dice, es que te veo y estás súper bien. Y yo le digo, pues yo me veo fatal y a ti es a la que veo que está súper bien. Y Claro. de mí me cortaría todo lo que digo y de ti lo dejaría todo. Y ella, no, pues yo me cortaría todo lo que yo digo y de ti lo dejaría todo. Entonces, nos tendríamos que exponer. Primero recordar que la vergüenza es una sensación desagradable, pero que es natural y Pero que que no tiene te mata. una función. Y que gracias a ella podemos también pues, ser socialmente pues, exitosas, ¿no? De alguna manera. Luego exponernos y muy atentas a lo que os decís mientras os estáis viendo. A esa voz que os decía. Vale. De qué ridícula eres. Como dejar el juicio para Bueno, otro al menos momento. darnos cuenta de que estamos teniendo ese tipo de frases, ese tipo de mensajes hacia nosotras mismas. Muchas veces no hace falta, la gente me dice, entonces, ¿qué me digo en lugar? No, con darte cuenta de que te estás diciendo eso, Ya. ya hay un stop, ya hay como una distancia. Entonces, exponeros, pero no en bruto y pasarlo mal por pasarlo mal, sino con mucha atención a esa voz, a esos mensajes críticos y por lo menos decir, bueno, es que me estoy diciendo cosas que jamás se lo diría a nadie y que además bueno, pues que igual tienen que ver con esas experiencias pues de haber tenido al lado a veces personas un poco exigentes con nosotras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más os puede ayudar para ir superando o afrontando esa sensación. Pero seamos realistas, chicas, vamos a seguir sintiendo vergüenza. Ya, Ya. es verdad. ¿eh? Vamos a llevarnos bien Ya. con esta historia. Y más en un trabajo como, Ya, en un trabajo como como este, ¿verdad? como Que el va a que ser todo el tenéis. rato. Sí, vamos a llevarnos Ya, bien con me he dado esto. cuenta de eso hace poco, que siempre voy a tener que trabajar con eso. Ya. Y a veces lo llevaré mejor y otras veces peor y ya está. Sí. Eso es. Me gusta, Sí. Pues- Ainhoa, me gusta que has dicho antes que la culpa y la vergüenza están muy relacionadas. Sí, esto lo explicó Guille, ¿no? Ya, no sé. ¿Ah, sí? Ah, vale. Está en el vídeo de... Vale. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, a Tiene mí la me- misma función social. Claro, nos pasaba que leíamos la culpa y leíamos la vergüenza y decíamos, es lo mismo. Sí. En plan, nos Yo de ponía hecho que cuando, servía para cuando lo mismo. empecé a escribir digo, a ver, Ainhoa, me Que iba te a la vas a ir a culpa, me iba a la culpa que todo el a nosotros rato. nos pasaba cuando hablábamos de la culpa, que era como en el primer tema, que de repente Sí. yo decía, uy, me voy a la vergüenza. Sí, sí. Me voy a la vergüenza. Sí. Entonces ha sido Sí. también como... de Pero la ahí. vergüenza, un antídoto. Se me ha olvidado esto, un antídoto. Un antídoto, por Un favor, antídoto, sí. aparte de todo lo que hemos hablado. Vale. Pero el mayor antídoto para combatir la vergüenza, sobre todo cuando tiene que ver con nosotras mismas, Un chupito de whisky. bueno, Ya dice eso. el orgullo. Conectar con vale. alguna experiencia de la que nos sintamos orgullosas. Y se neutraliza.
la vergüenza muchísimo. Venga, vale. ¿Mm? Seguro que tenéis, si pensáis un poquito, alguna experiencia, alguna situación de la que os sintáis Por ahí orgullosos. dicen que no, que ellas no tienen, pero yo creo que sí. Yo sí, de hecho me he dado cuenta que muchas veces cuando sentimos la vergüenza y nos sentimos unas ridículas, lo que hacemos es transformarlo en sentirnos orgullosas de ser unas ridículas. ¡Anda! ¡Nos has pillado! Y, Pues, y yo vale. muchas veces lo que hago es me pongo egocéntrica. ¿Te parece Entonces igual? empiezo, si yo soy la mejor, Sí, esto no lo hace nadie, esto solo lo hago yo. Esto quién lo va a hacer. Eso, o pensar Pues todo en el mundo, algo, lo hace todo ¿no? el mundo, O te voy a en decir. algo que de lo que os sintáis orgullosas, que no tiene Vale, que ver con esto, sino antídoto. con otras cosas, o en algún comentario positivo que hayáis recibido últimamente. vale, Vale, Automáticamente rebaja muchísimo la vergüenza. vale. venga, vale. Hecho. Pues muchas gracias, Ainhoa. Un placer. Igualmente, Seguiría con gracias. vosotras Sí. charlando muy a Ha sido muy gustito. interesante. Qué bien, Muchas gracias. gracias. A vosotras. Bueno, ahora nos queda que después de esto nos vamos a ir a hablar con Beñat, Nat. Aka, Kiliki Fresco y Y con Ana Otano. en la ENT sobre la vergüenza. Creo que son las dos personas que menos vergüenza tienen en este mundo. Y vamos a juntarlos. No, Edurne. es que Edurne hay para echarle. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. A vosotras. Muy bien, gracias chicas.